en una plataforma especial, permanecen una semana. Entonces, de ahí van a salir las respuestas, de ninguna otra parte. Espero que Gracias, sí. Lick. No, estaba algo perdido porque sí Sí, entré prácticamente finalizando. estaba totalmente perdido. Espero ya haberlo iluminado Eh, y que, sí, ahorita que ya me aclaró. Gracias, Lick, muy amable. vaya para servirle. Ana. Bueno, muy bien. Ya hice una reminiscencia de lo que hemos tratado en las últimas ocasiones y precisamente con la exposición de la usucapión que hicimos en la última clase, eh, agotamos lo relativo a los modos originarios de adquirir la propiedad, que repito, son la actividad creadora del hombre, la ocupación que la expusimos ya hace algunas clases y que se refiere al hallazgo de tesoros, a los bienes mostrencos, casi la pesca. Y en las clases recientes hablamos, repito e insisto, sobre la accesión y acabo de señalar los tipos de accesión que se examinaron, ¿verdad? Y la usucapión, hicimos un examen del artículo 620 y a raíz de eso les trasladé un cuestionario de 19 preguntas no con el propósito de confundir a nadie, sino de que con el tiempo suficiente, paulatinamente, se vaya dando respuesta al mismo. Hoy vamos a presentar un tema, la verdad es que son 3 temas muy sencillos que espero concluirlos eh, con brevedad. Les presento el temario, que es los temarios, es el siguiente. Ya lo tienen a la vista. Ya le Muchas gracias. Vamos a hablar de los modos derivativos de adquirir la propiedad, de los modos de extinción del dominio y de las facultades del dominio, que son temas relativamente breves. Fíjense que antes que lo olvide, quiero comentarles algo que me pidió la coordinación. Ustedes reciben Derecho Penal 2 el día de mañana, ¿verdad? No sé si a esta... Sí, ¿Es así? Así es, licenciado. Con el licenciado Jauregui, así es. Así es. así es. Pues fíjense que les traslado por encargo de la coordinación que no les van a impartir la clase de penal porque el licenciado está severamente enfermo. Fíjense que realmente no pensé yo que fuera tan severo este asunto del dengue, pero parece que él lo adquirió y él tiene algunos problemas concomitantes, como un problema de diabetes, y se le agudizó el problema de tal cuenta que está recluido y la señora coordinadora me pidió que les hiciera énfasis en que el día de mañana no van a recibir el curso de Derecho Penal 2 por la razón que les estoy señalando. Fíjense que ante la pregunta que me formularon no les presenté como de costumbre mi saludo, pero se los presento en este momento, un saludo respetuoso con todo afecto, haciendo votos sinceros porque todos estemos bien, que Dios nos guarde, que guarde a nuestras familias, que preserve a nuestra comunidad académica y que preserve al país, ¿verdad? Que todos estemos bien y realmente, pues siento yo que la circunstancia patológica ha sido muy severa, venimos de una pandemia y cuando a uno le hacen referencia de esta enfermedad, pues, que yo no pensé que fuera tan severa, pero ahí me la describieron, pues no queda más que tratar de tomar las precauciones de rigor. Así que yo deseo sinceramente que estén bien, que todos estemos bien y que guardemos los cuidados de rigor para evitar ese contagio, ¿verdad? Que tengo la impresión, no lo sé, porque mi percepción sobre el punto es muy limitada, que es a través de la picadura de un mosquito, ¿verdad? Que es el mosquito anófeles, creo yo, o el Aedes aegypti, no sé cuál, pero de todas maneras es poco conveniente involucrarse en lugares donde hayan mosquitos. Por ejemplo, alguien me contaba también, perdonen lo anecdótico, que
con esa limpieza que están haciendo en la universidad, algunas personas haciendo el corte de la maleza que creció desmedidamente, fueron picados y resultaron con ese mismo problema, ¿verdad? Pero yo no pensé que fuera tan severo hasta que me contaron el asunto del licenciado Jaure, que espero sinceramente que mejore pronto. Muy bien, estamos, ¿verdad? Vamos a abordar los temas que les señalé. Aquí hay una evocación que ya la hicimos hace unos minutos. Señalamos que es la temática que abordamos en la última clase, precisamente lo de la usucapión, ya lo expliqué, ¿verdad? La diferencia entre posesión y propiedad, el análisis de los requisitos establecidos en el artículo 620, y ahí justamente nos quedamos. Bueno, ya hablamos de los modos originarios de adquirir la propiedad, que son todos aquellos sucesos, eventos o acontecimientos que posibilitan el surgimiento de la propiedad por vez primera. Por eso son originarios. Y los modos derivativos son aquellos que se refieren a la transmisión de una propiedad preexistente. Y repito, los modos originarios ya los terminamos. El último tópico dentro de ese contexto fue el relativo a la usucapión. Ahora vamos a hablar de los modos derivativos, que repito, son todos aquellos que se refieren a la transmisión de un derecho de propiedad preexistente. Hay una clasificación que es la que les traslado en este momento, es muy breve, ¿verdad? Fíjense que los modos derivativos pueden ser, como aparece en el 2.1, a título universal. En el 2.2 aparece a título particular. 2.3 a título oneroso y 2.4 a título gratuito. Entonces los modos derivativos son a título universal, a título particular, a título oneroso y a título gratuito. Bueno, expliquemos cada uno de ellos. ¿Cuáles son los modos derivativos a título universal? Fíjense que los modos derivativos a título universal se concretan, se producen, ocurren cuando se transmite la totalidad del patrimonio. Nosotros ya estudiamos qué es el patrimonio. Fue el segundo de los temas que abordamos al iniciar este programa. Pues el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que le corresponden a una persona. Es lo que tenemos y lo que debemos. Repito, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero que corresponden a una persona. Bueno, entonces, cuando se transmite la totalidad del patrimonio, todo el patrimonio, cuando transmitimos nuestros bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones, lo que tenemos y lo debemos, lo transmitimos, esa es una transmisión derivativa a título universal. Y fíjense que la transmisión por un modo derivativo a título universal solo ocurre con la sucesión mortis causa, que ya la vamos a estudiar en la segunda parte del programa. Es decir, imagínense que una persona se enferma gravemente, ¿verdad? Y advierte que sus días en la tierra están por concluir. Entonces llama a un notario y ordena su testamento. Y le dice, yo designo mis herederos universales a mis 3 hijos para que me sucedan en mis derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Entonces, cuando él se muere, se inicia el proceso sucesorio y los herederos reciben todo el patrimonio. Yo les puse el ejemplo de 3, puede ser 1 o pueden ser más, ¿verdad? Entonces, esa es la transmisión a título universal, la que se produce cuando se transmite todo el patrimonio, y repito,
solo ocurre por causa de muerte, ¿verdad? A través de la sucesión hereditaria. Ese es a título universal. A título particular, que es la que está en el 2.2, se refiere cuando transmitimos un bien o algunos bienes de nuestro patrimonio, pero no transmitimos todo el patrimonio. Cuando vendemos una computadora o cuando transmitimos a través de donación una moto, ¿verdad? Una motocicleta. Entonces, cuando transmitimos un bien o algunos bienes, pero no transmitimos todo el patrimonio, ese es un modo derivativo a título particular. Entonces, adviertan la diferencia. Un modo derivativo a título universal es cuando se transmite todo el patrimonio. Y esto solo puede ocurrir por causa de muerte, a través de la sucesión hereditaria. Y a título universal, a título particular, perdón, es cuando se transmite cosas concretas, ¿verdad? Claro, también puede ser mortis causa, ¿verdad? Que yo deje un bien, pero regularmente son negocios entrevidos como una compraventa o una donación. La diferencia sustancial es que a título universal se transmite todo el patrimonio y a título particular un bien o algunos bienes. Hay también modos derivativos a título oneroso. Fíjense que ese es un término empleado regularmente con deficiencia, porque usualmente y en el sentido popular, la palabra oneroso le damos la significación de caro. Bueno, yo no he podido comprar este libro porque es muy oneroso, con lo cual estoy dando a entender que es caro, ¿verdad? No puedo comprar este teléfono celular porque es muy oneroso. No, cuando algo es caro, cuando es difícil de obtener, entonces es gravoso, no oneroso. Ahora corrijamos el empleo del término. Lo oneroso es lo bilateral. Cuando una persona transmite algo, pero recibe algo a cambio, como en la compraventa, ¿verdad? Una persona vende su casa, entrega la casa, pero recibe a cambio de precio. Ese es un contrato oneroso. Y cuando yo transmito un bien por esta vía, ese es a título oneroso. Yo transmito mi casa o mi computadora o mi vehículo, lo vendo. Y a cambio recibo un precio, pues entrego el carro o la casa o el celular o la computadora, pero recibo una contraprestación. Entonces, a título oneroso es cuando yo doy algo, pero recibo algo, ¿verdad? Y a título gratuito es cuando transmito un bien, pero no hay contraprestación, no recibo nada a cambio, como en la donación. La donación es un contrato gratuito por excelencia. Una persona transmite un bien y no recibe nada a cambio. Está basado en lo que se llama animus donandi, el ánimo de donar, el ánimo de ser solidario y de apoyar a una persona que está en problemas. Bueno, entonces, los modos derivativos de adquirir la propiedad pueden ser a título universal, cuando se transmite todo el patrimonio, y todo el patrimonio solo puede transmitirse a través de la sucesión mortis causa, lo que implica que la persona que lo transmite ha muerto, ¿no? A título particular, cuando transmitimos uno o algunos bienes, pero no transmitimos todo el patrimonio. También puede ser a través del testamento, pero regularmente es por negocios entre vivos, como la compraventa. A título oneroso, se concreta... ¿Sí? Muy bien. Alguien está pidiendo... Gracias, gracias. Alguien está pidiendo la palabra, perdonen, tienen la palabra. Buenas noches, licenciado. O buenas tardes. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Licenciado, una pregunta. Con respecto a lo del título gratuito, por ejemplo, ¿verdad? Yo vivo por el momento aquí en el departamento de Baja Verapaz. Ajá. Y en una propiedad cercana acá, una persona dijo que iba a hacer donación de un lote de 12 por 24, si no estoy mal. Pero al momento de hacer la donación,
era para construir una iglesia. Al momento de hacer la donación, solo les entregó un papel firmado, sin escrituras ni nada, ¿va, licenciado? Solamente les hizo como un recibo, digamos, donde constaba que él estaba donando esa parte de terreno y que al momento que la iglesia se quedara en abandono o ya nadie asistiera a ella, él podía recoger esa donación. ¿Se puede hacer eso, licenciado? Pues él ya lo hizo, pero ahí no donó nada inicialmente, ¿verdad? Ahí les está permitiendo el uso. Fíjense que el contrato de donación, si ustedes pueden verlo, está regulado a partir del artículo 1855. Si quieren, lo vean. Dice, ya tienen el artículo 1855 a la mano. Lelic, permítame. Muy bien. Sí, licenciado. Dice el artículo 1855. La donación entre hijos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Ahora quiero, por favor, que consulten otro artículo que se los voy a señalar en este momento, que es la forma de contratar. Permítanme ubicarlo. Está a partir del 1574. Vean el artículo 1576. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Dice, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Todos los contratos en donde se transmita la propiedad deben inscribirse en el registro de la propiedad y consecuentemente deben constar en escritura pública. Entonces, si yo redacto un documento en una hoja de papel como las que les expuse cuando hablamos de la usucapión, no tiene ninguna validez. Él continúa siendo el propietario, porque la transmisión de la propiedad tiene que operarse en el registro respectivo, en el registro de la propiedad que está en la 14 y 9ª Avenida, frente al Cine Abril. Él no está donando absolutamente nada. Entonces, podría ser una donación condicionada, ¿verdad? En efecto, yo quiero que ahí se construya una iglesia, pero si no utilizan el terreno para esos efectos, entonces el contrato se rescinde, queda sin efecto. La donación se nulifica, ¿verdad? Pero para eso hay que acudir con un notario. El notario, que hay muchos en Alta y Baja Verapaz, tiene que redactar una escritura pública, tal como dice el último de los artículos que les relacioné, y todos los, el 1576. Si no es así, ahí no se está operando absolutamente nada. Puede ser que esta persona esté actuando porque no conoce esta situación, ¿verdad? Pero todos los demás sí, y ahora ya lo conoce usted. Si esa donación quiere formalizarse, hay que acudir ante un notario. El notario va a faccionar una escritura pública, el testimonio de esa escritura se inscribe en el registro, porque si no, él seguirá siendo el propietario, ¿verdad? Ah, ya, gracias, licenciado, muy amable. No, muy bien, para servirle. Bueno, entonces con esto hablamos de los modos derivativos de adquirir la propiedad. Ahora hablemos de los modos de extinción del dominio. ¿Cómo concluye el dominio? Hay varias clasificaciones, 3. Por la voluntad, por los efectos y por los efectos de la voluntad aislada. Fíjense que en atención a la voluntad, la extinción del dominio se produce por la vía voluntaria o por la vía involuntaria, ¿verdad? Cuando una persona renuncia a la propiedad o abandona un bien, ¿verdad? O lo transmite a otra persona, entonces ese es un modo voluntario. Por ejemplo, esa donación, si una persona desea, en base a sus convicciones religiosas, que se construya una iglesia, entonces dice, mire, tengan mi propiedad,
Entonces se extingue el dominio para él ya no va a ser el propietario. Tiene que cumplir los requisitos que acabamos de señalarle a la compañera, ¿verdad? Ir con el notario, autorizar una escritura pública, llevar el testimonio al registro de la propiedad. Ese es un modo voluntario. Cuando una persona voluntariamente decide, determina, conviene en ya no seguir siendo propietario. Y los modos involuntarios se producen cuando el titular del dominio muere o el bien se destruye. Por ejemplo, ahora ocurre todo eso con mucha frecuencia. Precisamente hablábamos hace unos minutos de lo difícil que está la situación en Villanueva, que la carretera se abre a cada trecho. Pero ustedes, yo recuerdo que dentro de los primeros sucesos que acontecieron de esa índole, ocurrió uno en la zona 6, en donde se abrió un enorme agujero en el piso y se tragó a un montón de casas y a los moradores de las casas. Entonces, ese es un modo involuntario. Ahí desapareció el terreno y desapareció la propiedad. Entonces, los modos involuntarios se suscitan cuando no media la voluntad humana para que la propiedad se extinga. Los modos voluntarios, pues sí, son cuando alguien renuncia a la propiedad, ¿verdad? Yo voy a renunciar a esta propiedad, la voy a donar para que aquí construyan una iglesia. El nuevo propietario va a ser pues, la hermandad o la asociación que administra la iglesia. Y los modos involuntarios regularmente acontecen cuando se produce la destrucción de un bien, ¿verdad? O se muere el titular, ¿verdad? Entonces es un modo involuntario. Por los efectos, los modos de extinguir el dominio pueden ser absolutos o pueden ser relativos. Los modos absolutos de extinción del dominio son cuando un bien deja de pertenecer a todo mundo, no es de nadie. Fíjense que hay un ejemplo muy interesante en la doctrina española, que lo presenta don Federico Puig Peña. Él habla de un caballo salvaje. Una persona lo captura y lo lleva a su corral. Y es de él, ¿verdad? En tanto que lo doma. Pero de repente el caballo se escapa y ya no es de nadie. No es ni del que lo había capturado ni de nadie más. Entonces ese es un modo absoluto de extinción del dominio, ¿verdad? O cuando se destruye un bien, así como el que yo acabo de señalar, se abrió el suelo ahí en la zona 6 y las casas, fueron como 4 o 5 casas, se fueron al fondo del asunto, ¿verdad? Entonces, eso ya no es de nadie, ¿verdad? Ya no es de nadie porque dejaron de existir. Entonces, esos son los modos absolutos. Cuando un bien se destruye o cuando un caballo salvaje escapa de quien lo había capturado, ya no es de nadie. Entonces, esos son los modos absolutos de extinción del dominio. Los modos relativos son cuando un bien deja de pertenecer a alguien, pero pertenece a otra persona. Como cuando yo vendo una casa, ya la casa no es mía. Se extinguió el dominio de la casa en lo que a mí atañe, en lo que a mí corresponde, pero hay otro propietario. Y por los efectos de la voluntad aislada, los modos de extinción del dominio pueden ser por la voluntad del poder público. Fíjense que, por ejemplo, cuando ocurre el decomiso de un bien, ¿verdad? Decomisan un bien porque una persona no tiene la licencia para portar armas, entonces se la quitan, ¿verdad? Entonces deja de ser él el propietario. Pero tal vez el ejemplo más concreto es la extinción del dominio. Hay una ley que regula la extinción del dominio. Cuando los bienes son de procedencia ilícita, ¿verdad? Deseo buenas noches. Sí, buenas noches. Un caso que hemos visto todos, por ejemplo, fue todas las propiedades que se les incautaron al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti con la ley de extinción de dominio. ¿Podría ser eso, no? No, ese es un ejemplo muy claro. O la extinción de dominio que le hicieron a otro político, que es
Manuel Valdizón, ¿verdad? Sí, sí, para puntualizarlos, ¿verdad? Entonces se extinguió el dominio, ¿verdad? Y pasa a ser dominio del Estado. Esto es por la voluntad del poder público. Ahora, por voluntad del propietario, pues es el caso de la donación, la voluntad aislada. Entonces, estos son los modos de extinción del dominio. Licenciado, perdone, Sí, perdone que lo interrumpa. Me surge la duda, digamos, ¿qué pasa con los asentamientos? Eso, por ejemplo, se me ocurre, al frente donde yo vivo, en la colonia al frente, es justamente un asentamiento, ¿verdad, licenciado? Entonces, al final esas personas en algún momento se vuelven propietarias conforme a lo que usted nos compartió el semestre pasado. Recuerdo muy bien que por cierta temporalidad las personas pueden reclamar la propiedad del terreno, ¿verdad? Pero esas tierras, digamos, tuvieron que haberle pertenecido a alguien o eran directamente del Estado o cómo la gente se apropia de esas tierras. usted estuvo presente en la última clase. Sí, sí, sí. Hablamos de la usucapión y yo Sí, les hablé del artículo 620 y les conté una historia ficticia de una persona que llegaba a un lugar y aparecía como por arte de magia alguien que se la vendía por los 200 quetzales, que era el último peculio que él llevaba en la bolsa. Entonces él cree que es propietario. Pasan 15 años y él acude a un banco a solicitar un empréstito, pero en el banco le dicen, usted tiene que dar en garantía su casa, usted dice que tiene una finca allá en las montañas, y le piden el título, o sea, el testimonio de la escritura pública debidamente razonado por el registro de la propiedad. Entonces él muestra el viejo papel que tenía, el viejo papel que se había redactado, ese era el justo título. Entonces, según el artículo 620, para adquirir un bien por la usucapión se necesita un justo título, que la posesión sea pública, continua, pacífica, de buena fe y por el tiempo señalado por la ley, que son 10 años. Pero hubo muchas preguntas ese día. Por ejemplo, yo puedo titular el terreno de otra persona o tener una titulación supletoria. No, no puedo. Solo los bienes que no pertenecen a nadie son los que yo puedo titular y convertirme en propietario una vez que reúna u observe o cumpla los requisitos del artículo 620. Fíjese que los invasores, las personas que se sitúan en lugares públicos o privados que tienen una pertenencia ya sea al Estado o un ciudadano particular, ellos no pueden adquirir por usucapión, porque no están actuando de buena fe. Uno de los requisitos es que la posesión esté basada en justo título. Ellos no tienen justo título, que sea de buena fe. Y explicamos qué era la buena fe, estableciendo lo relativo a la misma en el artículo 629, que dice, es poseedor de mala fe, el poseedor de mala fe está obligado a la destrucción del bien. Y yo les traje a cuenta unos ejemplos. Un ejemplo de la zona 21, es que no recuerdo esas colonias, los nombres de esas colonias, pero unas personas, unos moradores aparecieron y se situaron en el campo de fútbol, en el campo de básquet y en una zona verde que había ahí, ¿verdad? Entonces, ahí lastimosamente la situación derivó en violencia, porque los vecinos les fueron a pedir que lo abandonaran y no querían, y lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron con violencia. Entonces, las personas que regularmente se asientan y ocupan posesiones, propiedades del Estado o de los particulares, no llenan los requisitos y se tienen que ir. Pero fíjense que aquí coyunturalmente han ocurrido ciertas situaciones derivadas de acontecimientos naturales como terremotos. Por ejemplo, para el terremoto de 1976, que probablemente ustedes no habían nacido, muchas personas se fueron a asentar en lugares que pertenecían al Estado, como el asentamiento Madre Dormida y Niño Dormido. Fíjense que eso
incluso antes que se construyera el periférico y se llegara al puente del Incienso, eran unos hermosos campos, ¿verdad? Era algo precioso, ¿verdad? Solo había una colonia ahí que se llamaba Betania, la recuerdo yo. Entonces, el Estado se vio compelido a generar, como aquí también somos un país subdesarrollado y tercermundista, en donde no se presta la atención a las clases populares, ¿verdad? Entonces no hay programas de vivienda, ni de salud, ni de escolaridad. Vivimos en unas limitaciones tremendas. Entonces el Estado se vio obligado a reconocer y a emitir una legislación para reconocerlos como propietarios una vez que cumplieran ciertos requisitos. Otro ejemplo es que, pero eso de hace mucho tiempo, de seguro que ustedes, como les repito, no habían nacido, entre 13 y 14 calle y Avenida Elena, esa ya es entre la zona 1 y la zona 3, entre las Avenida Elena y Avenida del Cementerio, fíjense que con eso tampoco ya no lo vi, ¿verdad? Porque soy un hombre longevo, ya estoy viejito, pero no tanto, que para los terremotos de 1917, en donde está el centro Álida España, ahí se había sentado un grupo de pobladores, ¿verdad? Y lo habían ocupado por mucho tiempo, pero finalmente el Estado lo sacó y ahí se construyó ese centro asistencial. Entonces, ya vimos la usucapión. Las personas no pueden ocupar propiedades ajenas, incluso el licenciado Jaure que les va a explicar que eso es un delito, pues, ¿verdad? Se llama usurpación de derechos reales. Entonces, yo no puedo ir a ocupar un terreno de otra persona, porque esta persona puede instar a las autoridades para que me expulsen luego de agotar las diligencias judiciales que corresponden. Así es. ¿Está bien para usted esta respuesta? Le pregunto a la persona que me preguntó. Perdonen, ¿me están escuchando? Licenciado, yo creo que para la gente es muy excelente la explicación. Licenciado, Muchísimas gracias. Entonces, vamos a terminar la clase de esta mañana, ¿verdad? De esta tarde-noche, hablando de las facultades del dominio. El propietario, fíjense que tiene dos tipos de facultades. La facultad de uso y aprovechamiento, que es la usual, ¿verdad? El propietario puede usar el bien y aprovecharse del mismo. Imaginémonos el propietario de una casa. Muchas gracias, licenciado. No, estoy a la hora. Muchas gracias, ya me queda un poco más claro, gracias. Vaya, gracias a usted, gracias por su interrogante, muy importante. Entonces les decía yo que las facultades del dominio son de dos clases. La facultad de uso y aprovechamiento, que consiste en que el propietario puede usar el bien, utilizarlo y aprovecharse del mismo. Si yo soy propietario de una casa, puedo usarla viviendo en ella, ¿verdad? O bien puedo aprovecharme de los beneficios que produce, ¿verdad? Puedo darla en arrendamiento, ahí produce frutos civiles o frutos naturales, si está, hay un sembradío ahí de cualquier, creo que la vez pasada dije aguacates o dije manzanas, entonces me aprovecho de ese bien. Lo que es mío, yo puedo utilizarlo y aprovecharme de él. Pero hay otra facultad muy importante, que es la facultad de disposición. La facultad de disposición, a su vez, se subdivide en dos manifestaciones. La facultad de disposición stricto sensu, que es cuando yo transmito un bien. Lo transmito a título oneroso, como lo acabamos de explicar, lo vendo, ¿verdad? O lo dono. Pero hay una muy importante, que es la facultad de gravar. ¿En qué consiste la facultad de gravar? Yo impongo una limitación a un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, voy a un banco y pido un préstamo. Por favor, facilítenme un préstamo de 50,000 quetzales. Y ellos me piden una garantía.
mi casa, entonces constituye una hipoteca y la gravo, le impongo un gravamen. Entonces, el propietario puede usar el bien, aprovecharse del mismo, disponer de él, venderlo o regalarlo, o bien constituir sobre el mismo un gravamen para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, muy bien, nos vamos a quedar el día de allí, al día de hoy aquí, y vamos a proseguir el día jueves. Y yo les reitero la solicitud que me hicieron de que les informe que el día de mañana no tendrán, no les será impartido el curso de Derecho Penal 2, porque el licenciado Jauregui está muy afectado en su salud. Y por cierto, reiteramos el buen deseo de que se recupere pronto. Me dio mucho gusto estar con ustedes y deseo que tengan una buena noche. Feliz descanso. Gracias, licenciado. Igualmente, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias,